Muy buenos días para todos, hermanos. Hoy es un día muy especial, hoy es un día donde estamos celebrando la vida. Qué bueno que podamos cada domingo reunirnos, socializar nuestra fe, expresarla como Dios quiere que nosotros lo hagamos en este mundo que está bastante necesitado de escuchar el testimonio de los hijos de Dios. Vamos hoy a continuar haciendo una reflexión breve acerca de los sacramentos de la iglesia. Hoy tomé el sacramento de la Santa Cena, Eucaristía o fracción del pan, como le dicen en algunas vertientes del cristianismo. Es lo mismo. Hay una diferencia entre la forma en que nosotros celebramos la Eucaristía y la diferencia obviamente está basada en el ordenamiento litúrgico. Hay una diferencia, aunque las rúbricas son las mismas, hay una buena diferencia entre los diferentes momentos que propone la Eucaristía romana o la Eucaristía de la Iglesia ortodoxa, las iglesias de Oriente, o la Eucaristía veterocatólica, que entiendo que también asume el misal romano, hasta donde comprendo, no estoy muy seguro, me disculpan los hermanos de la iglesia vetero si estoy equivocado. Y nosotros tenemos unos momentos también muy específicos, entre ellos resalto que en el misal nuestro al principio hay un momento para recordar la ley, según el misal anglicano, o el resumen de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. También al principio hay un momento de reflexión donde pedimos perdón a Dios por las inquietudes de conciencia que tengamos en ese momento, que nos estén causando molestia en nuestra relación con Dios en ese momento. Y el motivo por el cual nosotros recordamos la ley es porque la ley es, teológicamente hablando, la expresión de la perfección moral de Dios. La Eucaristía es un encuentro de Dios con su pueblo, y nosotros, aparte de pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras inquietudes, por nuestras conductas inapropiadas, por decirlo de alguna manera, también tenemos el deber de comprender que estamos frente a un Dios santo, frente a un Dios que nos hace a nosotros reflexionar acerca de lo que debemos ser, de lo que fuimos nosotros, de la forma o el objetivo para el cual nosotros fuimos creados. Más bien, esa perfección moral de Dios es la que Él quiere expresar a través de nuestra existencia. El pecado lo hizo difícil, el pecado se interpuso en este plan divino, trajo conciencia de maldad a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Y bueno, a partir de allí que se creó una brecha entre Dios y los hombres. La ley básicamente fue dada para tratar de acortar esa brecha mientras venía la persona de Cristo Jesús. Así que la ley ya nos está mostrando la perfección moral de Dios, esa perfección moral que encarnó la persona de Cristo. Así que Cristo es el centro de la Eucaristía, es el centro de la celebración eucarística, y por eso debemos acercarnos a Él comprendiendo de fondo su naturaleza santa. Es Cristo Jesús quien encarnó esa voluntad salvífica del Padre, el Verbo hecho carne. Así que recordamos siempre los mandatos de la ley precisamente por eso. Con esta pequeña anotación sobre uno de los clips de nuestra Eucaristía, dejo así
Por ahora creo que voy a seguir tocando algunos otros puntos sobre este mismo tema en los próximos domingos. Por ahora me voy a centrar en las lecturas del día de hoy, lo que nos propone la liturgia para el día de hoy. Vuelvo y repito, la liturgia nuestra es el libro de oración común, el ordo, es el calendario del ordinal, o sea, de la liturgia del año. Y vamos a leer las lecturas que nos propone la Iglesia para el domingo 1 de septiembre. No le puse un título a esta homilía porque, como les digo, no se trata de hacer un sermón propiamente dicho con todas estas estructuras, simplemente se trata de hacer un comentario rápido, y esta vez prometo que lo voy a hacer rápido, porque he recibido algunas sugerencias de hacer esto un poco más condensado. Bueno, así que voy a leer la colecta del día. Dice: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, para que obtengamos tus promesas, y haz que amemos tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la colecta ya nos está invitando a pedir a Dios que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y la razón por la cual lo hacemos es para obtener sus promesas. Fíjense que las colectas de los domingos anteriores también han estado orientadas a pedir a Dios que nos capacite para poder cumplir sus promesas. Así que hoy el énfasis está en nuestra fe, la esperanza que produce la fe en cada uno de nosotros, y la caridad como resultado de la apropiación de esa fe como marco conductual, como patrón de vida en nuestra existencia. Así que el resultado de todo esto debe ser capacitados y aptos para recibir las promesas de Dios, y al mismo tiempo para amar sus mandamientos. Mire, no vamos a poder llegar a una permanencia eterna con Dios si no amamos sus mandatos, si no amamos su carácter, si no amamos su santidad. Todo esto es un solo concepto que nosotros deberíamos de tener grabado de una manera muy clara en nuestra mente cuando nos referimos a Jesús, cuando nos referimos a Dios. Es lo mismo. Así que cuando hablemos de Jesús, entonces hablamos del Verbo hecho carne. Estamos hablando que el Dios que fue consustancial al Padre, que fue hecho de su misma naturaleza, que no fue creado, ese mismo Dios encarna la ley, cumple la ley. No faltó ni una jota ni una tilde para cumplir esa ley, ese carácter moralmente santo de Dios. Así que cuando nosotros decimos que queremos ser salvos, tenemos que comprender que ser cristiano implica amar lo que Jesús amó, mirar lo que Jesús miró, escuchar lo que Jesús escuchó y ser uno solo con Él. Bueno, vamos comprendiendo un poco más cada domingo la naturaleza cristiana, lo que significa ser realmente un hijo de Dios, adoptados por el ministerio de Cristo. La epístola de hoy dice lo siguiente. Permítanme un segundo. Está tomada de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Vuelvo y repito, a los Gálatas. Hemos estado leyendo esta epístola todos estos domingos. Así que hoy vamos a leer el capítulo 5, el versículo 16 en adelante. Dice así: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que le es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
Pero si los guía el Espíritu, no hay problema, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Bueno, el Evangelio de hoy nos dice lo siguiente. Lo tomamos del evangelista Lucas en el capítulo 17. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, entonces gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo: gracias, no obstante que era un samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Bueno, mucho que decir acerca de estos textos bíblicos. Quiero empezar haciendo un pequeño comentario de la iglesia en Galacia, los Gálatas. Pablo, en sus viajes misioneros, visitó la región de Galacia, que era una provincia romana, y fundó allí una iglesia. Los eruditos tienen dos posturas. De pronto Pablo está escribiendo a una comunidad celta que se encontraba al norte de Galacia, lo que hoy es Turquía, y otros afirman que Pablo se refería a una comunidad que él había fundado o creado al sur de Galacia. Como quiera que sea, el mensaje que Pablo aborda en toda la carta que dirige a los Gálatas, que nosotros estamos leyendo fraccionadamente cada domingo, es un tema bien interesante que ha sido polémico en las diferentes teologías, sobre todo con fuerte rivalidad entre la teología romana católica y la teología evangélica o reformada, y es la justificación por la fe. ¿Qué es lo que hace al hombre justo? ¿Cumplir los mandatos de la ley o creer en Jesucristo? Bueno, la enseñanza del Nuevo Testamento en la persona del apóstol Pablo nos enseña, y es el contenido que tiene la carta a los Gálatas, que la fe en Jesucristo es lo que justifica al hombre. Y siempre está hablando de la ley, y está hablando de las obras, y está hablando de la fe. Ese es básicamente el tema de fondo que trata el apóstol Pablo en esta carta que envía a la iglesia de Galacia. ¿Por qué lo hace? Porque resulta que un grupo judío tradicional, muy tradicional, quería hacer que los Gálatas, antes de
profesar su fe cristiana en Jesucristo, cumplieran algunos requisitos enviados o típicos de la ley de Moisés, como la circuncisión, por ejemplo. Entonces ellos sostenían que era necesario que primero la persona que quisiera ser cristiana se circuncide y luego se bautice. Pablo dice no. Pablo dice que el evangelio a los gentiles está dado por la gracia de Jesucristo, por el amor de Cristo, y que ellos no son judíos y que no tenían por qué sujetarse a toda esta cantidad de normas que habían derivado en la ley judía para cumplirse. Eso es lo que básicamente Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Galacia. Y en el texto, en la perícopa de hoy, o sea, en la porción de la epístola que hoy leemos, Pablo les está diciendo así: vivan por el Espíritu y no se guíen los deseos de la naturaleza pecaminosa. En medio de toda esta confusión, en medio de toda esta discutir acerca de la fe en Jesucristo y el cumplir las obras de la ley, Pablo resalta algo que está sobre todas estas dos consideraciones, y es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. En el Antiguo Testamento, aunque la presencia del Espíritu Santo obviamente se veía de alguna manera en la forma en que Dios actuaba con su pueblo y en la forma en que ellos respondían tratando de obedecer, no necesariamente estamos hablando del Espíritu Santo presentado y predicado tan diáfanamente como ya se hace en el Nuevo Testamento, empezando por la persona de Cristo, porque Él le dice a los discípulos: bueno, yo me voy y les enviaré un consolador. Él les recordará las cosas que yo les he dicho y les ayudará y les capacitará para que hagan las cosas que yo he hecho y aún cosas mayores. Está hablando obviamente del Espíritu Santo. Entonces, Pablo eleva esta discusión de si soy justificado por las obras o si soy justificado por la fe en Jesucristo a un plano más alto. Pablo dice: mire, es que se trata de ser guiado por el Espíritu Santo, y sin importar si nuestras obras son producto de nuestra razón, de nuestra obediencia, de aquella convicción de que si no lo hago Dios me castiga, o si son producto de mi fe en Cristo Jesús, que lo hago también por conveniencia, porque no quiero disgustar a Dios conmigo, no me quiero enemistar con Dios. Hay una consideración superior a todas estas dos posturas, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida humana. Ese Espíritu Santo que nos aporta la naturaleza misma de Dios. Así que esa santidad que pretendía la consideración judía, que se podía alcanzar cumpliendo las obras de la ley, es gratuita, es un acto de la misericordia y la gratuidad divina cuando nosotros comprendemos el amor de Cristo Jesús y la obra de la cruz. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida a través del bautismo, cuando confirmamos esa fe en Jesucristo, la hacemos pública, testificamos esa fe en el acto bautismal. Aquí no vamos a hablar del bautismo de niños o del bautismo de adultos, será otro tema que prometo que voy a tocar en estas alocuciones dominicales. Pero es ese Espíritu Santo que viene a morar en mi vida por la fe en Jesucristo, por la comprensión diáfana de la encarnación de Cristo Jesús, por la comprensión de que el único sentido que tenía la ley era anunciar el ministerio de Cristo, preparar el corazón de un pueblo
para poder recibir al Mesías prometido. Ahora entonces encontramos el apóstol Pablo que nos habla de la presencia de ese Espíritu Santo que nos capacita. Y Pablo lo define de una manera bien particular: vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Y esa es una consideración seria. Cuando nosotros queremos comprender un poco estas frases, estas expresiones, vivir en la carne, según el apóstol Pablo, es vivir para complacer los deseos de la carne, los deseos mundanos. Y él los expresa de una manera muy clara cuando dice que los frutos de la carne son la inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje, la idolatría y la brujería, el odio, la discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Bueno, no creo que sea necesario ahondar demasiado en la razón por la cual Pablo se refiere a estas conductas humanas como obras de la carne. Cualquiera de estas conductas descritas por Pablo en este texto bíblico, en esta carta que envía a los Gálatas, obviamente tiene una hilación o una correspondencia a los deseos humanos. Y él entonces pone en paralelo los frutos del Espíritu. Cuando le está diciendo a los Gálatas, vivan según el Espíritu y no según la carne, entonces la vida cristiana para Pablo es una vida que expresa los frutos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y dice, porque el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Bueno, Pablo les está explicando a los Gálatas que la ley prohíbe ciertas conductas y previene al hombre de no incurrir en ellas. Y precisamente encontramos que la ley dice no fornicar, no adulterar, no matar, no idolatrar. La brujería es parte de la idolatría. Y cosas parecidas a estas. Pablo dice, para amar no hay ley, para ser bondadoso no hay ley. No hay un solo texto en la ley que prohíba ser bondadoso o que obligue a ser bondadoso. No hay un solo mandato en la ley que nos obligue a tener paz, que nos obligue a estar tranquilos, confiados en Dios, con una vida llena de esperanza. No, hay una consideración superior a la simple obediencia a la ley, y es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en sí misma trae alegría a nuestro corazón, trae paz a nuestro espíritu. Nos hace seres amables y bondadosos, nos hace ser tiernos, caritativos y amorosos con el prójimo. Es la presencia de Dios en nosotros. Y esa es una conducta que nosotros adoptamos sin ningún esfuerzo. Los israelitas antes tenían que esforzarse por cumplir la ley. Y la ley se convirtió para ellos en una carga muy pesada. Tenían que hacerlo por temor a Dios. Pero ahora, después del ministerio de Cristo, viene la persona del Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros por la fe que tenemos en Jesucristo. Así que la fe en Jesucristo nos justifica, no el cumplimiento de las obras, pero un fruto de esa justificación irrevocablemente es la presencia del Espíritu Santo. Así que aquí hay un mensaje para el pueblo cristiano en general, tanto evangélicos como católicos. Todos somos cristianos, todos somos evangélicos, porque todos bebemos de la misma fuente que es el Evangelio de Cristo Jesús. Todos
somos instruidos por estas enseñanzas del apóstol Pablo que envió a los Gálatas y que hoy recordamos para la iglesia en general. Pero tanto los unos como los otros estamos errados cuando afirmamos que somos justificados porque yo creo en Jesucristo, decimos los católicos, o porque simplemente, y los evangélicos, o porque simplemente hacemos las obras de la carne, o sea, hacemos las obras impuestas por la ley, que es una postura mucho más católica. Es decir, acabo de decir que los católicos afirmamos la justificación por la fe, pero también afirmamos que esta justificación por la fe tiene un efecto directo en las obras. Como quiera que sea, no pasa de ser una teoría, porque cuando vemos en la práctica, ni los unos ni los otros estamos evidenciando la justificación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vemos personas evangélicas o católicas con conductas egoístas, con conductas no propias del carácter cristiano, con un amor fingido, con un amor egoísta. Encontramos hipocresía en sus palabras, encontramos manipulación de la palabra de Dios a su favor en algunos líderes de las iglesias. Encontramos que Dios ha terminado, tanto en unas esferas eclesiales como en otras, siendo instrumentalizado para satisfacer la ambición humana. Aquí ya no se trata, según la perspectiva del apóstol Pablo, de la teoría de la justificación. Aquí no se trata de decir quién tiene la razón en una postura o en otra. Aquí se trata de evidenciarlo, y no a partir de la voluntad humana, sino a partir de la evidencia de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está realmente en la vida de una persona, esta persona es bondadosa y no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerlo. Esta persona es amorosa, ama, se compadece del otro, fácilmente se pone en el lugar del otro, fácilmente eleva su mirada y su corazón a Dios y dice: Padre, te pido por mi hermano para que supere esta situación que tiene. Te pido por mi hermano para que pueda mirarte de una manera más objetiva, para que salga de su oscuridad, para que algún día pueda comprender lo que tú ya me mostraste. Esta persona no tiene ningún problema para dominarse a sí misma, el dominio propio. Esta persona no fornica ni adultera por convicción, porque está perfectamente persuadido de la oscuridad, de la inviabilidad de una conducta de estas en su salud espiritual. Nunca haría algo así un verdadero cristiano, ni siquiera lo consideraría, porque tiene muy clara la presencia de Cristo, la naturaleza de Cristo Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo en la persona justificada realmente por la fe en Jesucristo la antagoniza el apóstol de una manera muy literaria, muy particular. Dice: porque los deseos de la carne son opuestos a los deseos del Espíritu. Son completamente opuestos. Cuando nosotros tenemos una fe racional, cuando nosotros insistimos en decirle a Dios: explíqueme por qué pasan estas cosas, deme una razón para yo creer en usted,
porque a mí me pasa esto si yo soy una persona buena? Cuando yo constantemente estoy tratando de razonar con Dios, estoy a un paso de empezar a instrumentalizarlo según mis propósitos y mis deseos, mis pretensiones. Pero cuando yo simplemente entro en una experiencia de contemplación de lo que fue el ministerio de Cristo, que Él pagó en la cruz la deuda que yo nunca hubiera podido pagar, nunca yo hubiera podido alcanzar la aprobación divina cumpliendo la ley. Ningún israelita lo pudo hacer desde el momento en que le fue entregada la ley a Moisés hasta que nació Jesucristo. Nadie. Cuando nosotros encontramos que ese sacrificio de Cristo, ese amor de Cristo, va mucho más allá de mis sentidos, va mucho más allá de mi intelecto, de mi comprensión racional, y abro la puerta de mi corazón, abro la razón de mi espíritu, mis sentidos espirituales, a abrazar el misterio de Cristo, entonces se hace evidente para mí y todo cobra sentido cuando leo la Escritura. Cuando yo leo la palabra de Dios bajo esta clave de lectura que acabo de decirles, entonces encuentro que Cristo Jesús sigue siendo el centro de todo discurso en los textos sagrados. Encuentro que me es fácil encontrar la guía de Dios, el camino que Dios me está mostrando. Cuando tengo una vida centrada en mí mismo, normalmente caigo en la dificultad de no comprender a Dios, de no saber para dónde voy. Y palabras o expresiones como estas son comunes en mí. Y cuando yo digo es que no sé lo que Dios quiere de mí, no sé a dónde me quiere llevar Dios con esto, no sé qué es lo que Dios pretende con esto que me está sucediendo. ¿Por qué le pasa a alguien bueno como yo y no a una persona mala? Cuando dejo que mi razón se interponga en esa comprensión espiritual que solamente se da por la fe, entonces tengo problemas en mi comunicación con Dios, porque mi mente y mi razón se convierten en un filtro. Obviamente necesitamos la fe y una expresión razonable de esta fe. También lo dice el ministerio apostólico, que cuando nos pidan razón de nuestra fe estemos capacitados para expresar realmente por qué creemos en Dios. La razón no es contraria a la fe, pero sí puede llegar a ser un obstáculo grande en nuestra relación con Dios. Encontramos en el Evangelio 10 personajes que llegan a Jesús a cierta distancia y ellos gritan porque no podían acercarse por su condición de leprosos y le dicen: ten misericordia de nosotros, maestro. Él los escucha y les dice: ok, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y en el camino ellos son sanados y solamente uno se regresa, y casualmente el que regresa a dar gracias no era necesariamente de los afectos de los judíos, era un samaritano antagónico a los judíos. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? Que no fueron 10 los que se sanaron. Cuando nosotros nos hemos acercado a Dios a pedir un favor, cuando nosotros estamos orando a Dios por un favor, por su gracia, para que derrame su gracia sobre nuestra vida, es probable que todavía lo estemos haciendo no desde la vivencia de esa fe que nos hace conscientes del grado de justificación que tenemos en Cristo Jesús. No lo estamos generalmente haciendo desde esa convivencia plena con el Espíritu Santo. A lo mejor lo estamos haciendo desde nuestra razón, desde nuestra conciencia. Partimos del hecho de que somos católicos, de que somos evangélicos. Yo ya recibí a Jesucristo en mi corazón, el diablo no puede contra mí, la adversidad no puede contra mí. Y nos convertimos en loras repitiendo
frases de fondo, frases de cajón, que lo único que provocan en Satanás es risa y burla. Muchas veces nosotros podemos estar frente a la persona de Cristo, reconocer el ministerio de Cristo. Estos leprosos lo reconocieron. Y levantamos nuestra voz y le decimos: Señor, sánanos. Y recibimos el favor de Dios. Pero no somos conscientes de la dimensión espiritual de lo que acaba de suceder en nuestra vida. Cada favor, cada milagro, cada derramamiento de gracia específica que Dios entregue a tu vida, deje llegar a tu vida, tiene una interpretación profunda en el propósito de Dios cuando nos llamó a esta existencia. Cuando tenemos nuestra razón, nuestra conciencia centrada en nosotros mismos, le pedimos a Dios un milagro, le pedimos a Dios un favor, y muchas veces Dios nos los ha concedido, pero como tenemos la conciencia puesta en nosotros y partimos del hecho de que Dios está al servicio mío, porque yo soy buena gente, porque yo soy evangélico, porque yo soy católico, porque yo soy de la Legión de María, o porque yo me consagré a María Santísima, o porque yo soy parte de los caballeros de la Virgen, o qué sé yo, cosas como así. Y creemos que los méritos de nuestra conducta, de nuestras acciones, son los que van a establecer esa dimensión espiritual que Dios quiere conmigo en mi vida terrena. Estos 9 leprosos no eran conscientes de la repercusión de esa sanidad. Ellos simplemente consiguieron lo que querían y continuaron su camino. No es cierto, y usted puede testificarlo en esta mañana, que es común encontrar en las comunidades eclesiales, unas y otras, aquellas personas que dicen: Dios me hizo un milagro, hermano, Dios me sanó de esto, Dios me sanó de aquello, Dios me sanó de estas otras cosas, Dios me hizo este milagro. Y se queda uno pensando: ¿y qué interés tenía Dios en sacarte de un apuro económico si tú sigues siendo egoísta, tacaño, idolatrando al dinero? Si tú no tienes bondad para con el prójimo, si primero están tus intereses que los del otro, si te cuesta amarte y amar a los demás, ¿qué propósito tendría Dios al hacer eso? No estamos cuestionando el hecho de que Dios lo haya favorecido, al contrario, estamos diciendo que sí, pero el contexto, la profundidad del accionar de Dios a través de su gracia en la vida de estas personas no es discernido, no es comprendido por ellos. Eran 10 leprosos y continuaron su vida tranquilamente. Ellos siguieron en su vida de pecado, centrados en ellos mismos. Quizá algunos ni siquiera llegaron donde los sacerdotes, ya viéndose sanos, ya listo, ya no tengo que ir a donde el sacerdote, qué pereza, y aquí allá falta mucho todavía, yo ya estoy sano. Algún día yo voy y le digo al sacerdote. Nosotros tenemos que considerar que hay lepra en los talleres de sanidad e higiene, sanidad interior e higiene espiritual. Toco mucho este tema, y es la salud espiritual. La lepra era considerada una enfermedad terrible dentro de la experiencia de los judíos. Era signo de impureza y de pecado. Se concebía la lepra y era vista como una manifestación externa de una impureza interna. El castigo divino era asociado al hecho de tener lepra, ¿no?
Y esto producía un aislamiento social. Los leprosos, por ser altamente portadores de una enfermedad contagiosa, estaban separados y no podían tener convivencia en el seno de la sociedad judía. Estamos conviviendo con personas llenas de lepra espiritual. Han pedido que se sanen sus enfermedades, han tenido un encuentro con Cristo, le han hablado, le han dicho sáname, pero continúan teniendo lepra espiritual, porque siguen centrados en su justicia propia, siguen centrados en sus leyes. Ya ni siquiera es la ley del Antiguo Testamento. Habla uno con algunos evangélicos y ellos son más legalistas que el mismo Moisés. Y ellos dicen, yo ahora soy redimido por la gracia de Cristo y la ley ya no está operando en mi vida, eso es tema superado. Pero su forma de interactuar con Dios es tan legalista que creo que no hay mucha diferencia entre el legalismo judío y ellos. Nos hacemos formas, nos justificamos a nosotros mismos, y con este pensamiento termino, y no permitimos que Dios nos justifique. Escuche esto, hermano, nos justificamos a nosotros mismos y no permitimos que sea Dios quien nos justifique. Así estemos confesando lo contrario. Nuestras obras son las obras de la carne y no evidencian la justificación, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que abras nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. Oramos, Señor, por tu iglesia, pero sobre todo oramos por quienes tenemos la responsabilidad de enseñar tu doctrina, de formar tu carácter santo en el corazón de los miembros de tu iglesia, para que podamos ser asistidos por la presencia de tu Espíritu, para que cada palabra que nosotros digamos y expresemos sea una confirmación de nuestra fe, de la realidad de tu presencia en nosotros. Ahora te pido, Padre, una bendición especial por los enfermos, por aquellos que tienen lepra espiritual, por quienes no han podido comprender que el pecado les tiene separados de la sociedad de los hijos de Dios. Padre Santo, que podamos aprender de ti la pureza de la expresión verbal de la palabra, que nuestras palabras sean sí, sí o no, no, porque lo que pase de allí del maligno proviene. Enséñanos a decirnos la verdad a nosotros mismos, a comprender nuestra situación, nuestra condición, y aceptar la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Amén. Dios Padre misericordioso, que no quieres que el pecador muera, sino que se convierta y viva, ten misericordia de estos mis hermanos. Haz que resplandezca tu rostro sobre ellos y concédeles la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.